Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy les voy a compartir un tema acerca de la integridad. Voy a compartirles el tema acerca de la integridad, así les invito a que abran su Biblia en Génesis capítulo 37. Vamos a estar viendo Génesis capítulo 37 y vamos a ver la historia de José. La historia de José en Génesis capítulo 37. La historia de José es una bien conocida y fructífera figura de Jesucristo. Él verdaderamente fue despreciado y rechazado, un varón de dolores y experimentado en quebranto, como nuestro bendito Señor Jesucristo. Como fue echado por el hombre, fue exaltado por Dios para ser príncipe y salvador. Es instructivo y confortante observar que en todas sus aflicciones había algunos elementos compensatorios. Si demonios tentaron a Cristo, también ángeles le fortalecieron. Amén. Dios siempre tiene algún camino de escape para los suyos que sufren. Amén. 1 Corintios 10:13. Veamos qué nos dice. 1 Corintios 10:13. Dice la Biblia: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces aquí nos da a entender que cada prueba padecida por Cristo en alguna manera traerá nuevas suministraciones de gracia y de bendición. Amén. Génesis capítulo 37. Dice la Biblia: versículos del 1 en adelante, dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Amén. Dice el versículo 3 y 4. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amén. Entonces lo que podemos ver aquí es que José fue despreciado por sus propios hermanos. Amén. Pero nos dice que también fue amado por su padre. Amén. Como Cristo vino a los suyos, mas ellos no le recibieron, pero aunque sus hermanos le tuvieron en poco, fue reconocido por su padre como su hijo amado. Amén. En quien tenía gran placer. Amén. Ahora, fíjense. Dice que fue despreciado por sus hermanos, pero amado por su padre. Y muchas veces así nos puede pasar. Cuando la persona es íntegra, cuando la persona es honesta, cuando la persona es justa, a veces nos ganamos eso, el desprecio de los demás. Y en esta historia de José vemos que aún sus propios hermanos lo despreciaban. Pero su padre, Jacob, dice que lo amaba. Pero dice aquí que lo amaba más que a todos sus hijos.
porque lo había tenido en su vejez. Y todavía dice aquí que le hizo una túnica de diversos colores. Y cuando sus hermanos vieron que su padre hizo eso, si de por sí ya lo aborrecían, cuando vieron que le dio esa túnica, lo aborrecieron aún más de lo que ya lo aborrecían. Por eso dice la Biblia que no podían hablarle pacíficamente, porque sentían envidia de él. Amén. Ahora, ¿qué consolación para los cristianos tímidos, quizá perseguidos en su propia casa, como el caso de José? Sus propios hermanos eran los que los perseguían a José por sus propios parientes y amigos. Pero aquí la consolación es de que era amado de su padre. Ahora, vamos a ver algo aquí en el versículo 8 y 9 del capítulo 37. Aquí viene cuando los sueños. El versículo 8 del capítulo 37. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Amén. ¿Se imaginan cómo lo despreciaban porque era una persona honesta, una persona íntegra? Y luego cuando les cuenta el sueño, ¿cómo creen que se pusieron sus hermanos? Aquí dice que lo aborrecieron aún más de lo que ya le aborrecían, y por eso le dice: entonces, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Versículos 8 y 9 nos da a entender que él fue aborrecido por sus palabras, pero que también fue honrado con visiones. Ahora, sus palabras de sabiduría y revelación fueron como aguijones en sus corazones. ¿De quién? De sus hermanos. Hirieron su orgullo mientras manifestaban el propósito de Dios. Cuando él les dijo: no, pues he soñado que 11 estrellas, el sol y la luna se inclinaban a mí, ¿cómo se sintieron ellos? Se sentían, por eso dice aquí que hirieron, heridos, su orgullo estaba peor. Pero con eso nos da a entender que manifestaba el propósito de Dios. Y le aborrecían aún más. Y soñó aún otro sueño. Y fíjense aquí lo que vamos a ver. Lo que dice en el libro de los Hechos, cuando Esteban fue apedreado. Esteban fue apedreado y dice la Biblia que Dios abrió los cielos a su visión. Entonces lo que nos da a entender aquí es que podríamos ser aborrecidos más por nuestras palabras si fuéramos como José y Jesús. Sí, sí somos aborrecidos a veces. Y luego, fielmente declarado toda la verdad revelada a nosotros por el Espíritu Santo de Dios, si la palabra, escuchen, no es predicada, las visiones cesarán. Y lo que hemos aprendido se tomará rancio y de pura forma. Fíjense, lo que nos dice el versículo 24, más adelante del capítulo 37 de Génesis. El versículo 24. Dice: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ahora, imagínense que esa cisterna hubiera estado llena de agua. ¿Qué le hubiera pasado a José? Se hubiera ahogado, ¿no?
Fíjense, algo que debemos tener en claro nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, que los impíos no tienen ningún poder sobre nosotros. Escuchen bien, los impíos no tienen ningún poder sobre nosotros si no les es dado por nuestro Padre en los cielos. Amén. Hay una parte en la Biblia, en el libro del profeta Daniel, cuando fueron echados los 3 hebreos al fuego, ¿se acuerdan? El fuego no tuvo poder sobre ellos. ¿Y quiénes eran ellos? Los 3 hebreos que fueron echados en el fuego. ¿Y por qué no tuvo efecto eso? Pues porque todavía su tiempo no había llegado, no había terminado. Todavía no habían dado todavía su tiempo no había llegado para lo que habían sido hechos y creados. Cuando Dios, fíjense, cuando Dios nos crea con un propósito y tenemos que cumplirlo. Para eso estamos en esta tierra, para cumplir los propósitos de Dios, no los propósitos de nosotros. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? ¿Y ellos qué hacían? Cantaban, ¿no? Estaban orando y cantaban himnos. Y nada de eso, fíjense, ni la cárcel, ni la cisterna, ni el fuego pudo acabar con el gozo que ellos sentían. Eso nos habla cuando una persona, un cristiano, es un verdadero cristiano, hijo de Dios. Por eso dice la Biblia que no cese el gozo, que no se acabe el gozo, porque debe de haber gozo en las buenas y en las malas. Pero a veces solo pasa que nada más en las buenas es que hay gozo y cuando estás en las malas, pues no quieres dar ni gracias a Dios. Y no es así. Debemos darle gracias a Dios en las buenas y en las malas, no solamente cuando nos va bien. Amén. Ahora, leíamos el versículo 24, vamos a leer el versículo 28 de Génesis, capítulo 37, versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Fíjense, ya lo habían aventado a la cisterna. ¿Y después qué pasó? No, pues vamos a sacarlo y mejor vamos a venderlo. Lo vendieron. Tanto era el coraje que tenían los hermanos en contra de José, porque era el hijo predilecto, era el hijo 11º de Jacob, lo había tenido en su vejez, le había hecho la túnica que leíamos cierto en el pasaje, en los versículos 3, lo sacaron de la cisterna y lo vendieron, dice aquí, a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Génesis 39, versículo 2. Versículo 1 y 2. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Amén. Y el versículo 2, fíjense lo que nos dice. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Quién era su amo? Potifar. Potifar fue quien lo compró. Fue su amo. Pero aquí dice la Biblia que era un varón próspero. Y estaba en la casa de su amo. Nos da a entender que Dios estaba con él. Amén. Dios estaba con él.
Amén. Fíjese. Escuchen bien aquí. Es siempre próspero el hombre que tiene éxito en hacer la voluntad de Dios. Amén. Sí, él prosperaba en todo lo que hacía porque Dios estaba con él. A pesar de que los hermanos no lo querían, pero Dios sí lo quería porque tenía un propósito para su vida de él. Amén. Ahora, no importa el bajo valor que el mundo pueda dar al siervo de Dios. ¿Será un hombre próspero a los ojos de Dios si le complace? Quizás para las personas no valemos mucho o no vales mucho. Eres una persona que quizás, no, pues para qué, si te pueden decir así, es una persona que no hace nada bueno, no vale nada, no sirve para nada, para la persona, pero para Dios no. Para Dios no. Por eso dice que no importa el bajo valor que el mundo te pueda dar a ti. Si ya Dios te escogió, vas a ser un hombre próspero. Amén. Un hombre próspero. Y sigue diciendo el capítulo 39. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan y qué comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahora fíjense lo que viene aquí. Aquí viene algo importante. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces aquí nos habla de que este personaje, José, era temeroso de Dios. Era temeroso de Dios y era íntegro. Amén. Todo lo que había en la casa de Potifar lo había puesto en mano de José. Y él podía echar mano de todo lo que ahí había. Él se encargaba de todo lo que había en casa, pero no de su mujer. Y fíjese cómo ella lo molestaba, ¿no? Lo acosaba prácticamente. Duerme conmigo. Y él no quería. Él le dijo que no. Y fíjense, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció, dice aquí, que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. ¿Eso era cierto? Claro que no. Él era íntegro y respetaba a la esposa de Potifar. Pero aquí la esposa de Potifar era lo contrario. Aquí nos habla que esta mujer era muy astuta. Tenía como artimañas de ramera.
Amén. Y sin embargo José se mostró siempre recto. Siempre rechazó. Siempre la rechazó. Y fíjense, fue falsamente culpado. Falsamente lo culparon. Pero aquí viene algo. El Señor, Dios Todopoderoso, estaba con él. Fíjense. Le dieron muchos cargos injustos y blasfemos. Pero Dios estaba con él. Nos da a entender aquí que Dios respalda a sus siervos de calumnias. Y fíjense, contra el Santo Hijo de Dios, ¿pasó lo mismo? Claro que sí. Ahora, ningún siervo amado del Padre va a quedar desamparado jamás. Por eso nos dice la Biblia que en el Salmos capítulo 15, ¿quiénes habitarán en tu monte santo? Los que andan en integridad y que hacen justicia y que hablan verdad en su corazón, que no calumnian con su lengua, ni hacen mal al prójimo, ni admiten reproche alguno contra su vecino, ni contra el inocente admiten cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Amén? Eso es lo que nos dice el Salmos capítulo 15. Ahora, aquí hay algo. Si tu corazón es ferviente en celo por Dios, los hombres te acusarán. Fíjense, los hombres te van a acusar, sino con ira y malicia, a lo menos con dureza. Pero si dicen todo mal de ti falsamente, gózate y alégrate. Vamos a ver qué nos dice Mateo 5. Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso les decía, cuando digan toda clase de calumnia, toda clase de mentira, de chisme, en contra de nosotros, falsamente, gózate y alégrate. Pero aquí hay algo. Cuando digan todas esas cosas de ti, mal, y es verdad, entonces sí preocúpate. Pero cuando no, alégrate, gózate. Porque así persiguieron, dice la Biblia, a los profetas. Gozaos y alegraos porque nuestro galardón es grande. Amén. Amén. Ahora aquí hay algo, Aquí hay algo. Fue abandonado por el copero, pero recordado por su maestro. Fíjense muy bien aquí. Aunque sus compañeros en la tribulación le olvidaron, el Señor a quien servía se acordó de él e hizo que todas las cosas obraran juntamente para su bien. Ahora, no necesitamos estar desanimados, pero sin embargo llega a veces, aunque aquellos a quienes hemos ayudado y de quienes podríamos esperar que hablaran una palabra en nuestro favor, se olviden completamente de nosotros en su afán de conseguir favores para sí mismos. Amén. A veces así pasa. De quienes nosotros podíamos esperar que hablaran alguna palabra en nuestro favor,
Puede ser que se olviden completamente de nosotros en su afán de conseguir solamente favores para sí mismos. Ahora, el Señor sabe dónde están sus fieles. No necesita ninguna carta de recomendación. Él puede fácilmente crear las circunstancias que harán necesario hacer venir al que está escondido. Como obreros cristianos, seamos fieles donde estamos. Amén. Seamos fieles donde estamos. ¿Fieles a quién? A Dios. Amén. Seamos fieles a Dios. Aunque sea en alguna mazmorra aparentemente olvidada, es posible para nosotros vivir de manera tal que hasta podamos llegar a ser indispensables para Dios. Indispensables a Dios. Los grandes de Dios son muchas veces preparados en fosos y prisiones, como los 3 hebreos en el fuego y Pablo y Silas en las prisiones. Él sabe para qué somos útiles y cuándo y cómo levantarnos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver qué nos dice. Proverbios capítulo 3, versículo 6. Dice la Biblia: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Ahora quiero leer otros pasajes de la Biblia. ¿Dios considera al íntegro? ¿Sí o no? Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos, capítulo 37. Salmos, capítulo 37. Versículo 37. 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Como para José. ¿Se acuerdan? Todo cuando fue acusado falsamente, fue vendido, fue acusado, fue encarcelado. Pero aquí dice que Dios considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Sí, porque fue gobernador. Amén. Lo que se veía al principio, que se veía como puras injusticias en su contra, vino a ser bendición en un futuro. Amén. Aquí nos habla de la soberanía de Dios. Amén. Ahora, ¿qué nos dice el Salmos capítulo 31? Salmos 31, versículo 1 nos dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Amén. Líbrame en tu justicia. Ahora aquí es lo que debemos entender, primeramente, que nuestro Dios Todopoderoso honra a los que le honran, y la Biblia dice que los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Amén. Pues esto ha sido para honra y gloria del Señor. Esto fue la integridad. Y toqué el tema de este personaje José. Ha sido para honra y gloria del Señor. Dios les bendiga a todos.